Buenos días, muchas gracias por su presencia, por su asistencia. Muchas gracias a la doctora Reinalda Soriano por la invitación y a las autoridades del CIDED que están realizando este Congreso Internacional. Voy a dar lectura y a hacer algunos comentarios sobre la marcha para no detenerme más de la cuenta que suelo hacer. Investigación educativa, implicaciones y responsabilidades en educación superior y posgrado. Ese es el título, ¿sí? Quisiera comenzar haciendo un poco el contexto histórico de la investigación educativa, ¿sí? Que se ha venido institucionalizando gradualmente en el campo académico desde hace unas 4 décadas, no más, relativamente joven, ¿no? Si bien desde la primera mitad del siglo XX se inicia el trabajo formal de la producción de conocimientos sobre educación y desde el siglo XIX pueden encontrarse formas incipientes de documentar el estado de la educación en México, y hay textos sobre esto, ¿sí? Es durante el último tercio del siglo XX que pueden observarse, ¿sí?, un decidido despegue de la investigación educativa en nuestro país. Voy a mencionar algunos datos. Durante los años 70 se destaca el trabajo aún incipiente, si se quiere, del Centro de Estudios Educativos, de algunas dependencias de la UNAM y el Departamento de Investigaciones Educativas del CINDESTAD, ¿no?, con sus respectivos centros de investigación. Estoy hablando de los años 70, a lo mejor ustedes estaban naciendo, pero para los que ya tenemos más años, realmente el lapso es muy breve. En los años 80 tuvo lugar el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa. Fíjense, en los 80 apenas tuvo lugar el primer Congreso Nacional. Y en esa década también asistimos al incremento inicial de las maestrías en investigación educativa. ¿Sí? A lo mejor ustedes van a hacer maestría o algunos de ustedes ya están en la maestría y ahora les parece que es natural, pero esto hace 40 años era una cosa excepcional, ¿no? En los años 90 tuvo lugar la fundación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, que mencionaba la doctora Reinalda. En esos años 90, el ingreso de investigadores educativos al Sistema Nacional de Investigadores y las políticas de fomento a la investigación, por ejemplo, apoyos en la creación de cuerpos académicos, de redes, apoyos a proyectos institucionales por parte de la SEP, de CONACYT, entre otros, el fomento a la investigación de calidad en los posgrados, el incremento gradual de revistas de investigación educativa y la normatividad institucional, editorial y profesional de la investigación educativa tuvieron lugar. Estamos hablando de la década de los 90. ¿Sí? En cambio, cuando pasamos a la primera década del siglo XX, la institucionalización de la investigación educativa, ¿sí?, es ya un hecho. No está incipiente, sino ya es un hecho establecido en las instituciones, ¿sí?, y se profundiza, se promueve y comienza a ser ya una exigencia. Ya no es una posibilidad, ya no es una tendencia, ya es una exigencia. Tienes que hacerlo, ¿sí? La pertenencia a cuerpos académicos, tienes que pertenecer a redes, ¿sí?, a realizar proyectos institucionales con financiamientos externos a la SEP, ya CONACYT, ya empiezan a plantearse como exigencias de la investigación y de la enseñanza en los posgrados estas características, ¿no? Las evaluaciones de calidad en la investigación y en los posgrados, los índices de impacto en las revistas de investigación educativa, ¿sí?, cosa que antes para nosotros los investigadores era algo impensado. Ya en esta década ya es una exigencia. Y la regularización de la normatividad institucional, editorial y profesional de la investigación educativa. Como decía la doctora Soriano, en 2013 se realizó ya el 12º Congreso Nacional de Investigación Educativa.
¿no?, que incluyó la presentación del tercer estado de conocimiento. El primer estado de conocimiento lo produjimos en 1993, lo presentamos, el primero. Ahora ya se presentó el tercero, es cada 10 años. Se presenta el estado de la investigación en México, de la investigación educativa, ¿sí?, en sus diferentes campos, ¿no? Que si la formación, la docencia, el currículum, la teoría, las didácticas especializadas, los movimientos estudiantiles, o sea, un montón de temas. ¿Sí? Sobre de eso se hace un estado de lo que se produjo durante los 10 años y esos son los estados de conocimiento. Bueno, pues ahora, recientemente, hace un par de semanas, ya se presentó el tercer estado de conocimiento de 8 áreas temáticas, ¿sí?, 12 conferencias magistrales, 323 mesas y 1028 ponencias, ¿no? Esa es una cosa así como va creciendo exponencialmente. Talleres, conversaciones educativas y ahora la novedad fue 175 ponencias del Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado. ¿Sí? Entonces ya no solo los investigadores consagrados o ya con presencia, sino también a los estudiantes que están haciendo sus posgrados en educación, se les va empujando, se les va conduciendo, se les va alentando a que hagan sus presentaciones en los congresos. Este breve recuento de un trayecto que ha sido sinuoso y a veces turbulento es solamente para situar la importancia y crecimiento de la investigación educativa en nuestro país. En esta conferencia yo pretendo argumentar el papel que ha sido asignado a la investigación educativa en el marco del sistema educativo nacional y en especial en el de la educación superior. Sostengo que el conocimiento de esta trayectoria que acabo de mencionar sirve como plataforma para pensar los horizontes hacia los cuales nos interesa caminar. Aclaro de una vez por todas que no me acompaña ninguna intención prescriptiva, sino más bien reflexiva y analítica, que pone de relieve las tensiones, los debates en este campo. Estructuro mi intervención en 5 puntos. Las tareas que se asignan a la investigación educativa, los espacios donde ésta se realiza, cómo se ha llevado a cabo en nuestro país, los debates sobre límites y validez de la investigación educativa y, por último, las implicaciones y las responsabilidades de y ante la investigación educativa. Bueno, pues entonces comienzo. ¿Qué tareas se asignan a la investigación educativa en el campo del sistema educativo nacional? Pues básicamente hay 3, ¿no? Las 3 tareas. El estudio y producción de conocimientos legítimos sobre la problemática educativa del país. Desde luego que la legitimidad de la producción de conocimientos, ¿sí?, de estos conocimientos que se asigna a la investigación educativa, esta legitimidad no se deriva de la razón abstracta, sino que está directamente ligada a aquello que las comunidades científicas consideran valioso, académicamente serio y bien fundado en diferentes momentos de la historia. Otra tarea que se asigna es la actualización de conocimientos en torno a lo educativo para efectos de políticas y reformas educativas. Con el supuesto, a veces moderado y a veces exagerado, de que las reformas y políticas resolverán de una vez por todas la problemática educativa nacional, se investiga sobre los principales problemas que ésta muestra. Si bien el optimismo exagerado es contraproducente y a veces demagógico, no puede ignorarse que sin el conocimiento apropiado de las problemáticas educativas del país, cualquier reforma o nueva política sería inocua en el mejor de los casos y un gasto improductivo de recursos materiales, humanos, así como la frustración de expectativas colectivas. Una tercera tarea que se asigna
es la generación de innovaciones educativas acordes a la condición nacional. Aunque muchos podrán sonreír por lo ingenua que suena esta afirmación, esa es una de las difíciles tareas asignadas a la investigación educativa y con grandes esfuerzos eventualmente se ha llegado a lograr tales innovaciones. Por ejemplo, curriculares, metodológicas y didácticas en algunos casos. ¿Sí? Investigación para la enseñanza de la lengua, para la enseñanza de la matemática, de la historia y otras áreas de la vida social. Además, la tarea de la innovación lleva en su propio nombre la amenaza de su caducidad en un mediano o largo plazo. Es decir, cuando hablamos de innovación, sabemos que la innovación va a tener, como los refrescos y como las salchichas, ¿sí?, una fecha de caducidad, ¿no? Si bien muchas de estas tareas están encomendadas a la investigación educativa y ésta ha intentado dar respuesta en la mayor medida posible, yo estoy decidida a problematizar que hay un plano de limitaciones y me interesa plantearlo acá. Voy a plantear dos nada más, hay muchas, ¿no? Por una parte, siempre hay debate y es muy sano que haya debate, ¿eh? No estoy en contra, nada más estoy diciendo que hay y que uno debe de ubicarlo. Siempre hay debate sobre cuál conocimiento sobre la educación es legítimo. No solo en la propia comunidad científica que se encarga de validarlo en términos epistemológicos y sociales, sino además entre esta y los encargados de atender los problemas del sistema educativo nacional. Segundo, otro debate que me interesa plantear, los ritmos y los tiempos que la investigación exige no pueden subordinarse a los tiempos y ritmos que las políticas y reformas requieren, y mucho menos pueden los problemas educativos del país esperar a que los ritmos de la investigación educativa se cumplan. O sea, ahí hay una tensión que no es resoluble, ¿no? Son dos tiempos, son dos ritmos, ¿sí? Y uno lo más que puede hacer es tratar de acomodarlos, pero esperar a que se vayan a empatar justamente como una maquinaria de relojería, eso es imposible. Hay que contar, hay que saber que son ritmos distintos, ¿sí? Por ello es crucial que no se espere una relación armónica y una acomodación en consonancia de ambos tiempos y ambos ritmos, sino cuando mucho un esfuerzo permanente por hacerlos lo más compatible que sea posible. Pretender forzar los ritmos de la investigación a los de las políticas y reformas conduce a la baja calidad de la investigación y a la simulación, que ese es un problema muy serio, ¿sí? Lo cual en nada aporta a la atención de las problemáticas educativas nacionales, que era fundamentalmente la intención, ¿no? Bueno, aquí dejo estos problemas, estas tensiones, y paso al segundo punto, ¿sí? Los espacios de ejercicio de la investigación educativa. ¿Sí se oye bien? ¿No se está viciando la voz? ¿Sí se oye bien? Bueno. Se está viciando la voz. Ah, me hubieran dicho desde antes. Porque, sí, porque si se vicia la voz, pues ustedes se aburren y yo no cumplo mi objetivo. Quizá deba hablar más despacio, ¿verdad? A ver, ustedes háganme una seña cuando ya se escuche bien. Los espacios de ejercicio de la investigación educativa. ¿Se oye mejor o sigue estando viciado? ¿Sí? Bueno. El espacio institucional por excelencia y por procedencia que ha sido asignado para realizar la investigación es el de las universidades, centros de enseñanza superior, de estudios avanzados, posgrados y centros de investigación generalmente insertos en y dependientes de las primeras. El caso de la investigación educativa no es la excepción. Si bien también existen algunas otras dependencias, gubernamentales o no, cuya tarea es la supervisión y administración de la enseñanza superior y eventualmente se hace investigación también
o se encargan diagnósticos y estudios específicos a las universidades y centros de investigación para apoyar las de los organismos gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, se solicita a NUYES o CONACYT solicita a otros o CONACE y también asociaciones civiles. Investigaciones recientes sobre los posgrados en educación y pedagogía hacen visible la tensión otra vez, entre la tendencia inicial de los posgrados para formar investigadores y la tendencia reciente de los posgrados para formar la profesionalización, ¿sí? Para profundizar y afinar las capacidades profesionales. Esta tensión se evidencia a partir del incremento exponencial de los posgrados en educación, ¿sí? Nada más quiero dar una cifra, de 87 que estaban registrados en los años 90 a 1,168 consignados en 2012, ¿sí? O sea, se dan cuenta de 87, ¿no? a 1,168, ¿no? Y esto es de acuerdo al estado de conocimiento que acaba de mencionar la doctora Reinalda Soriano, ¿sí? el estado de conocimiento de 2013. Como todos sabemos, este incremento de los posgrados está lejos de representar solamente una estrategia de mejoramiento profesional, ya que en su despliegue se combinan intereses académicos y profesionales, pero también fines de lucro, modelos administrativos y lógicas de mercado que dan forma a posgrados de muy diversa índole. Las tensiones que se generan incluyen aquellas relacionadas con los fines del posgrado, ¿sí? Hay fines académicos frente a fines comerciales. Lamentablemente esto ocurre y hay estudios que lo han examinado con mucho cuidado, ¿no? Fines ligados al desarrollo del conocimiento científico, ¿sí? Que se enfrentan a fines ligados a las necesidades del mercado o del sistema educativo y sus políticas públicas, entre otros, ¿no? Es en este marco, ¿sí? de estas tensiones que la formación de investigadores, aunque se ha visto seriamente amenazada, en parte se logra sostener gracias al profundo arraigo que tiene en las instituciones de mayor reconocimiento académico y gracias al esfuerzo titánico que despliegan, y me incluyo honestamente, que despliegan los investigadores que están en posición de hacerlo, sea por dirigir posgrados en las universidades o eventualmente por ocupar posiciones de decisión en materia de educación superior. Es realmente un esfuerzo mantener la formación en investigación educativa en los posgrados cuando tenemos esta explosión, sobre todo de maestrías en educación, ya sea con fines de lucro, lo que coloquialmente conocemos como universidades patito, ¿sí? Y que tienen una oferta muy, muy grande, muy poderosa, ¿sí? Que compite con la oferta de las instituciones académicamente reconocidas. Pasaría yo al tercer punto, que es cómo se ha entendido y realizado la investigación educativa en México. También va a ser muy breve y muy esquemático, ¿no? En la historia de la enseñanza universitaria mexicana se han desplegado investigaciones educativas de corte humanístico y científico fundamentalmente. Desde 1954, en las universidades Veracruzana y Nacional Autónoma de México, las carreras de pedagogía y en otras instituciones nacionales, las de ciencias de la educación, han estado vinculadas ya sea a las humanidades, por ejemplo, filosofía y ética, estética, epistemología, o a las versiones cientificistas, ¿sí?
como fundamentalmente el positivismo, el constructivismo, entre otras, o también a combinaciones más o menos afortunadas de ambos. En mayor o menor medida, junto con las asignaturas que atienden al ejercicio directo de la profesión, se encuentran aquellas que conciernen a la producción de conocimientos, es decir, a la investigación, como parte del acervo profesional de la educación. Como se mencionó líneas arriba, la historia nos muestra que una de las tareas importantes de la formación del profesional educativo está inextricablemente ligada, con mayor o menor profundidad, a la producción de conocimientos, es decir, a la tarea de investigación, o como bien sabe porque se ha especializado en ese campo nuestra colega, a las tesis, a la escritura de las tesis, que no es menor, ¿eh? Lo digo con una sonrisa porque la doctora que aquí me acompaña ha trabajado este tema en varias investigaciones. Las disciplinas, por ejemplo, pedagogía, ciencia y ciencias de la educación, o también otras disciplinas, ¿sí?, aportan conocimientos sobre lo educativo. Por ejemplo, la sociología, la antropología, historia, psicología, semiología, lingüística, matemática, biología, física, las artes, etcétera, no solo por los contenidos que deben ser traducidos para su enseñanza, sino también porque ofrecen estrategias de investigación, perspectivas analíticas, cuerpos teóricos, etc. Por ejemplo, en la actualidad, en la investigación educativa, se recurre mucho a la etnografía, ¿no? Bueno, la etnografía procede precisamente de la antropología, ¿no? O se recurre al análisis de discurso. Bueno, el análisis de discurso procede de la semiología o de la lingüística, y así sucesivamente, ¿no? Los aportes disciplinarios han generado diversos tipos de investigación, entre los que destacan las investigaciones de corte preponderantemente basado en el manejo estadístico de la información, o también las que privilegian el tratamiento cualitativo e interpretativo de los datos, y aquellos que las combinan deliberadamente con mayor o menor éxito. La trans, multi e interdisciplinariedad, así como la multireferencialidad, han ganado terreno y legitimidad en la investigación educativa. Sin embargo, la polémica con los más puristas, que postulan que solo desde la pedagogía y las ciencias de la educación debe hacerse la investigación educativa, esa polémica todavía tiene lugar. En este escenario de cómo se ha realizado la investigación y cómo se entiende, ¿sí?, los debates en torno a la legitimidad de la investigación también son fuertes y profundos, aunque muchas veces son velados y cubiertos por cierto autoritarismo epistemológico. Sostenemos humanistas a veces contra los cientificistas, ¿no? Algunos que se pelean por decir que la investigación educativa debe ser eminentemente y exclusivamente humanista, y otros que sostienen que debe ser científica, ¿no? Ahí sí hay prescripciones, pero no mías, sino de los debates. Perspectivas cuya legitimidad se sostiene en el tratamiento estadístico de la información frente a perspectivas cuya validez se argumenta en el tratamiento cualitativo de los datos construidos. Explicación versus interpretación. Posiciones puristas frente a posiciones híbridas, en las que se recuperan aportes de diversas disciplinas. Debates entre aquellos que entienden la metodología como la recolección de información sobre un tema y su vaciado en un escrito, y quienes la entienden como un proceso que involucra la construcción del dato, su organización, su análisis e interpretación con base en las preguntas de la investigación,
los recursos de intelección o referente teórico, ¿sí? El cuerpo conceptual y las lógicas de intelección. Es otro debate. Por último, nada más mencionaré el debate entre dogmáticos, aquellos que sostienen que solo hay una forma verdadera, correcta y legítima de hacer investigación, frente a académicos, ¿sí? Que sostienen, bueno, aunque yo no esté convencido de tu perspectiva, la reconozco como valiosa, como paradigma posible, legítimo, y seguiré debatiendo con ella, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con tu posición, pero reconozco que tiene el derecho, el mismo derecho que tiene la mía, y entonces debato con ella, ¿no? Es una posición académica frente a una posición dogmática. En este campo de fuerzas epistemológicas, políticas, institucionales, de tendencias económicas, porque también la lógica de mercado se mete por ahí, ¿sí? Culturales, desde luego, epistemológicas y tecnológicas, se despliega y se lleva a cabo la investigación educativa. Las relaciones entre estas fuerzas varían, por lo cual la mayoría de las prescripciones al respecto suelen ser generales, sesgadas y efímeras. Generales especialmente cuando se proponen resolver los problemas educativos nacionales, ¿sí? Sesgadas, ya que inevitablemente atenderán a las fuerzas triunfantes en un momento y aspecto. Acá me refiero a fuerzas en el sentido que acabo de mencionar, epistemológicas, políticas, institucionales, culturales, etcétera, ¿no? Y relativamente efímeras en su aplicación, ya que especialmente en nuestro país los ciclos suelen ser sexenales. Lamentablemente así es la cosa. Yo no estoy diciendo que así deba ser o que no deba ser, nada más digo que así es, y eso marca limitaciones y tensiones a la investigación educativa. Por lo cual nuestra responsabilidad como investigadores es aún mayor. Paso al cuarto punto. Los debates sobre límites y validez de la investigación educativa en México. ¿Qué es y qué no es investigación educativa? Nos hemos preguntado por mucho tiempo. Las polémicas en torno a esta cuestión tienen larga data y los intentos de responder también, ¿no? Hay un libro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa que se dedica precisamente a ver las diferentes posiciones de investigadores sobre este tema. Es del 2005. Una lista bien hecha de estudios sobre la escuela secundaria, ¿es una investigación educativa? La transcripción cuidadosa de testimonios de informantes, ¿es una investigación educativa? La recopilación de información estadística de una universidad, ¿es investigación educativa? ¿Cuándo podemos decir que esta lista de estudios, estas transcripciones o esta información estadística constituyen investigación educativa? ¿Sí? O en todo caso, ¿cuándo podríamos y por qué podríamos decir que no lo es? Los criterios en los que nos basamos para hacer tal delimitación dependen finalmente de lo que una comunidad científica acepta y reconoce al respecto. Es decir, tales criterios no se derivan de un canon extratemporal o extrapolítico, sino que están situados en el tiempo y en el espacio, es decir, en un contexto específico, y están marcados por tal condición. O sea, cuando en una política educativa de la enseñanza de la lengua, ¿sí?, se inscribe el constructivismo, ¿no? Eso no es nada más porque la razón asista al constructivismo. ¿Sí? Hay toda una tradición que viene desde Europa en la cual el constructivismo ha sido considerado valioso, y esta tradición llega a México y o bien se impone o bien se adopta, ¿no? O sea, hay toda una historia detrás, no es nada más
porque así lo dijo Piaget o porque así lo dijo Vygotsky o César Kohn, lo que ustedes quieran, ¿no? Sino que hay toda una, ¿por qué se acepta en México? ¿Por qué no se acepta? ¿Qué pasa con los docentes? ¿La aceptan? ¿La rechazan? ¿Por qué la aceptan? ¿O por qué la rechazan? ¿No? Entonces hay una comunidad científica, pero también hay una comunidad de usuarios. Entonces aquí están poniéndose en juego relaciones epistemológicas, es decir, del conocimiento, relaciones institucionales, ¿no? Relaciones de la globalización, o sea, hay muchas relaciones que están puestas en juego en este asunto. Voy a dar un ejemplo más adelante, ¿no? Por lo anterior, la delimitación entre lo que es y lo que no es investigación educativa variará dependiendo de los avances del conocimiento, la tecnología, la interdependencia global, las condiciones culturales e institucionales, disciplinarias y las relaciones de fuerza que se establecen entre los agentes que participan en una comunidad. En este caso, investigadores o usuarios, ¿no? No obstante, estando conscientes de que habrá variaciones en las formas y lugares donde se marcan los límites entre lo que es considerado y lo que no es considerado investigación educativa en un contexto dado, no obstante todo esto, es fundamental establecer esas fronteras, esas delimitaciones una y otra vez, con todo lo temporales y contestables que éstas sean. Es imprescindible marcar las fronteras, aún sabiendo que es imposible su fijación final y definitiva. Es imprescindible marcarlas, aún sabiendo que tal delimitación está condicionada por la historicidad y la política del conocimiento. Es precisamente por esta vulnerabilidad de las fronteras que cobra mayor relevancia su función y nuestra responsabilidad como investigadores por mantenerla como un criterio, como una tarea, ya que de otra manera cualquier ejercicio de búsqueda o de escritura puede confundirse con la investigación educativa. Y entonces esta perdería cualquier rasgo de especificidad. O sea, yo puedo entender que un periodista hace también una investigación, pero la investigación del periodista tiene características muy distintas de la investigación educativa. La investigación del policía también, el policía, el forense, todos ellos también hacen investigación. No estoy descalificando ese otro tipo de investigación, estoy diciendo que es distinta, ¿sí? Que por eso tenemos que estar constantemente examinando dónde ponemos las fronteras entre una investigación educativa, entre un reporte administrativo, entre una investigación periodística o una investigación policial, ¿no? Estoy convencida de que las fronteras que delimitan la especificidad de la investigación educativa deben ser constantemente examinadas y argumentadas, ya que con el aumento descontrolado de los posgrados en educación ha aparecido en algunos de ellos un rasgo claramente visible y combatido, que es la reducción de los criterios de calidad para la obtención del grado, con la finalidad de que la gente se titule. ¿Sí? Hay muchas formas de titulación en la actualidad, ¿no? Y algunas de ellas realmente no dejan ningún margen para la formación y para la calidad del egresado. O sea, con cualquier reporte, un reporte que pueda ser un buen estudiante preparatoriano, un reporte que pueda ser una buena secretaria, un reporte que pueda ser una buena persona, o sea, una persona cuidadosa, ¿no? Pero que no tiene la formación. Y entonces con eso ya se pasa a la licenciatura. Piénsenlo los que están haciendo su licenciatura, piénsenlo los que están haciendo su posgrado, ¿no? También con el florecimiento desbordado de eventos académicos se ha reducido la exigencia en la dictaminación de los trabajos a presentar. Se presenta cualquier cosa.
Bueno, yo sí me peleo mucho con eso cada que me toca dictaminar trabajos, ¿no? Y con el incremento de las revistas, tampoco es fácil, ¿sí?, generalizar los criterios de calidad de lo que en ellas se publica. Encontramos revistas muy exigentes y encontramos revistas, bueno, con faltas de ortografía, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muchos debates circulan en torno a estos temas. O sea, yo nada más estoy dando aquí pinceladas, ¿no? Hay debates muy serios en torno a cómo nos hacemos cargo de esto. No se trata de plantear una frontera elitista, ¿no?, que solamente los grandes sabios están en su torre de marfil y pueden publicar. No, no es eso. Se trata de que todos los que puedan publicar tengan un elevado nivel de exigencia en su publicación. O sea, que lo busquen, que lo persigan y que lo consigan. Por lo anterior, sostengo que es imprescindible debatir, argumentar, ¿sí?, estas fijaciones temporales para el ejercicio legitimado, ¿sí?, fijaciones que son fijadas por la comunidad que sea, la de estudiantes de posgrado, la de docentes, la de investigadores, la que ustedes quieran, ¿sí? Pero hay que debatirlo, hay que plantearlo, hay que discutir por qué esto, por qué aquello. Discutir las reglas del juego y la especificidad de la investigación educativa. Y voy con las implicaciones, que es el último punto que quería yo tocar. Implicaciones y responsabilidad de la investigación educativa en la educación superior y los posgrados. La enseñanza universitaria ha tenido históricamente la encomienda social de producir conocimiento. En el campo de la educación, la pedagogía y las ciencias de la educación, la forma legitimada de producir conocimientos es también la investigación, como en otras áreas del conocimiento. Los posgrados han sido especialmente diseñados para la formación ligada a la producción de conocimiento. Los posgrados profesionalizantes, que también son fundamentales para el mejor desarrollo profesional, ¿sí?, implican un área de competencia frente a los posgrados que están ligados a la investigación educativa. Esta competencia entre los posgrados profesionalizantes y los posgrados de investigación, ¿sí?, esta competencia no implica necesariamente que se contrapongan ellos, ¿no? Hay que ver en qué se contraponen, en qué se pueden complementar o cuáles son los espacios de ejercicio de uno y de otro. Hay posgrados para la administración escolar, perfecto, ahí están. No tienen que ligarse a la investigación, tienen que ligarse a la administración escolar, a la gestión, lo que ustedes quieran, ¿no?, al diseño de currículum, al diseño material didáctico. Que hagan investigación para eso está bien, pero su orientación no es la investigación. Pero hay otros posgrados que están orientados específicamente a la investigación y el asunto es que tienden a ser, en esta competencia, tienden a ser descalificados. Entonces hay que ver cuáles son los espacios para cada uno. El despliegue y mejoramiento de la investigación educativa es una de las dos principales responsabilidades de los posgrados en educación y pedagogía, ya que forma a los académicos dedicados a la producción sistemática y normada, es decir, legítimamente científica de los asuntos educativos del país. Es gracias a estos conocimientos nacionales que se podría hacer frente a los mandatos internacionales de las agencias y organismos cuya mirada no puede reconocer las características específicas de cada nación y población, ¿sí? A ver, quisiera yo decir lo siguiente. Nosotros, con la condición global, es decir, de internacionalización cada vez más creciente, estamos supeditados en cierta medida a las recomendaciones internacionales de organismos y agencias
como UNESCO, OCDE, Banco Mundial, etcétera, ¿no? Algunas más académicas, otras más humanitarias, otras más económicas, Banco Mundial es claramente económica, ¿no? Ahora bien, a veces nos agobian esas recomendaciones, aparecen como una imposición. A veces son muy aceptables, ¿no? O sea, son muy razonables, ¿no? A veces son muy violentas. En cualquiera de los casos, si no hay investigación educativa nacional, ¿sí?, las formas en que éstas van a ser adoptadas en las políticas nacionales van a estar siempre en desventaja. Es gracias al conocimiento de la problemática nacional, de la situación nacional, que tendremos mejores oportunidades para enfrentar aquellas recomendaciones internacionales que son agresivas o para adoptar aquellas que nos parecen razonables, pero que por su característica de ser globales no pueden ni responder ni siquiera reconocer las condiciones de cada una de las naciones hacia las cuales son sugeridas. No sé si me explico. Pueden ser recomendaciones realmente razonables. O sea, el uso de la tecnología no tiene por qué ser opresivo, ni excluyente, no, puede ser, el uso de la tecnología puede estar muy bien. Pero ¿cómo se va a adoptar esta tecnología cuando no conocemos las condiciones educativas del país? Eso es lo que quiero decir. O sea, la investigación educativa orientada, ¿verdad?, al conocimiento de la problemática nacional nos puede ofrecer el conocimiento necesario para que estos mandatos internacionales no siempre vengan a ser impositivos, no siempre vengan a ser opresivos, ¿no? Sigo con esto. Asimismo, gracias a estos conocimientos, también se pueden hacer las adaptaciones convenientes cuando una recomendación internacional se toma como válida o como incontenible. Por ejemplo, el uso de las tecnologías digitales en la educación escolar, que ha sido una recomendación internacional desde hace más de 3 décadas. Mucho más, ¿eh? Inicialmente se incorporó salvajemente en México. Se incorporó como una obligación, ¿sí?, ya que no había una plataforma suficientemente fuerte de conocimientos que pudiera hacer frente al mandato internacional, no tanto para rechazar la recomendación, no necesariamente, ¿no?, por su parte muy convincente, progresista y futurista, sino para hacer compatible esa iniciativa con las condiciones nacionales tan desiguales en términos geopolíticos y de desarrollo. Las investigaciones sobre los usos de las tecnologías digitales en el aula y en la educación no escolarizada e incluso no intencional permiten conocer no solamente las estrategias que mejores resultados dan con los maestros. Aquí hay trabajos muy interesantes de Kalman y colaboradores en el tema de la escritura, o con las formas, por ejemplo, individuales y colaborativas, trabajos de Valdez y colaboradores, en el aprendizaje de la ciencia, en los contenidos, entre otros. Pero también permiten, ¿sí?, conocer aquellas que han dado los peores resultados o han enfrentado condiciones locales e institucionales que no permiten su aprovechamiento, que representan un desperdicio de recursos y credibilidad y que eventualmente producen vicios en su uso. Tristes, lamentables, son los ejemplos en este sentido de todos ustedes conocidos, ¿sí?, de computadoras arrumbadas en un salón, ya que no había electricidad en la localidad, o porque los docentes no estaban capacitados ni siquiera para usarlas, mucho menos para enseñar a los chicos a usarlas productivamente. Casos en que solo las usaba el director. O sea, hay investigaciones que lo muestran, ¿sí? O casos incluso donde se usaban para páginas pornográficas. O sea, nos parece escandaloso y no es una cuestión moral. Aquí estoy hablando de una cuestión estratégica.
política. No me estoy metiendo en reprobación moral de la pornografía, que desde luego la repruebo, pero no ese es el tema. El tema es, estratégicamente, si no conocemos el estado de la educación en México, ¿sí?, estamos dando paso a que las recomendaciones internacionales lleguen y se apliquen a lo loco y produzcan efectos, desperdicios y vicios que todos conocemos, ¿no? Hay un largo etcétera de los peores ejemplos. La investigación muestra también casos menos dolorosos, pero igualmente fallidos, de adquisición masiva y costosa de software, cuya efectividad es lamentable, ¿sí? Casos donde los docentes hacen un gran esfuerzo, pero no tienen mayor preparación para hacer en la computadora más que tristes emulaciones del trabajo en papel. Y muchos ejemplos más. Concluyo esta conferencia, ahora sí concluyo, argumentando que las instituciones de enseñanza superior y centros de investigación cuya participación en la investigación educativa es histórica y estratégicamente constitutiva, encuentran en las encrucijadas y debates antes mencionados, ¿sí?, se encuentran en eso, y por ello su responsabilidad en el avance y la consolidación de la investigación educativa de calidad, sea como ésta se defina por las comunidades de investigadores, ¿sí?, no importa cómo definamos la calidad, de todas maneras es crucial definirla de alguna manera para que podamos movernos hacia ella. Y quiero señalar estos puntos de cierre. Es una responsabilidad ante la formación que se ofrece en los posgrados, pues solo pensar que estos sean profesionalizantes, o sea, pensar que solo deban ser profesionalizantes, lesiona y mutila la otra tarea constitutiva que tienen los posgrados, que es la producción de conocimiento, formar para la producción de conocimiento. Es una responsabilidad de los investigadores, o sea, nosotros, ¿no?, ante la investigación educativa, ya que sin tal responsabilidad la investigación pierde calidad y no ofrece los resultados que se le han asignado. Es también una responsabilidad de las instituciones gobernantes de promover la formación, la investigación y sus tareas adyacentes, difusión, intercambio, publicaciones, etcétera, no solo en el ámbito profesionalizante, sino también para el avance del conocimiento con criterios de calidad, para que esta tarea no se desintegre y para que nuestro país no esté siempre supeditado y desarmado ante las recomendaciones internacionales. Es también una responsabilidad de la investigación educativa ante los problemas educativos nacionales. O sea, son responsabilidades de ambos, ¿no?, de los frentes que he estado mencionando, no de uno ante los otros, de todos, de uno ante los demás y de los demás ante los demás. ¿Sí? Es una responsabilidad también de la investigación educativa ante los problemas educativos nacionales y ante el avance del conocimiento y la tecnología. Todo lo anterior involucra una tarea nunca definitiva, sino que será siempre renovada en relación con los avances del conocimiento y la tecnología y con el horizonte de vida cultural, política y social al que aspiremos. O sea, este no está marcado por ninguna ley, este no está definido de antemano, este debe ser producto, ¿sí?, de lo que las propias comunidades debatan, discutan y decidan, ¿sí?, más allá de que esto siempre seguirá siendo objeto de debate. Pues con esto termino, les agradezco su atención.